Hola, hola. Hoy sí tengo tema para platicar en estos minutos. Bueno, pues estaba pensando que muchas veces pasa que cuando alguien está en un camino espiritual, obviamente empieza a cambiar su actitud, sus pensamientos y bueno, pues esto muchas veces incomoda a las personas alrededor. Yo me di cuenta de esto porque siempre diré esto, la verdad, porque es la verdad, valga la redundancia. La primera persona que a mí me incitó a caminar este trayecto de la espiritualidad fue mi pareja. Fue hace varios años, en el 2011, porque empezaba a ver él empezaba a leer ciertos libros, y yo también me adentré en la lectura. Fue el año que más he leído, creo, porque empecé a comerme los libros sobre espiritualidad, sobre el 2012, lo que iba a ocurrir, la Atlántida, los mayas, y bueno, un sinfín de lecturas sobre esa predicción de los mayas y todo lo que conllevaba, ¿no? Todo lo que iba a suceder, todo lo que estaba pasando, tanto a nivel astronómico como energético, como, bueno, muchas cosas. Entonces, yo veía que él leía, yo lo seguí, y de repente él me empezaba a, pues, platicar cosas, y me hablaba con términos que yo no entendía para ese entonces. Me hablaba mucho del karma, me hablaba mucho del dharma, me hablaba mucho del prana, me hablaba de los chakras, y yo no sabía mucho en esa época sobre esos términos. Lo que más a mí me llamaba la atención era sobre los cambios a nivel planetario, astrológico, astronómico. O sea, como que a mí siempre me ha llamado más la atención todo lo con respecto a los astros, a los planetas, a los soles. De hecho, una parte de mi tesis que hice en la licenciatura, pues era hacer una traducción, y esa traducción era sobre astronomía, me acuerdo, porque siempre me ha llamado la atención esa parte. Pero bueno, él empezaba a decirme cosas con esos términos y me decía, no, es que tu dharma, no, es que tu karma, no, es que tus chakras. Y yo así como que, ¿qué onda? O sea, ¿qué me está diciendo, no? No le entendía muy bien, y me decía, no, es que todo es prana y no sé qué. Yo así como que, este está loco, ¿no? La verdad, habían algunas cosas que a mí me hacían como enojar, ¿no? Porque él me decía, no, es que es por esto. Y yo así como que, yo no entiendo esa parte, explícamela. Y sí hubo muchas cosas que me explicaba, pero igual yo no estaba en ese nivel de conciencia para captarlo todo, para entender cada una de sus explicaciones. Luego me pasó igual a mí, pero bueno, esa es otra historia. El chiste es que empezaba a darme cuenta de su cambio. Primero, lo que pensaba. Primero,
obviamente cuando platicábamos me decía, no, es que esto y esto y esto, ¿no? Yo así como que, sí, muchas cosas me llamaban la atención y otras cosas, como sus actos empezaban como a chocar conmigo, mucho, mucho. De hecho, a mí muchas veces me cayó mal, me cayó gordo porque empezaba a hacer cosas que la mayoría no lo hacía. Cosas como muy simples. Por ejemplo, o sea, ejemplos muy, muy cotidianos, ¿no? O sea, cosas que deberíamos de hacer todos, pero que muchos no hacemos. A mí me molestaba que fuera tan recto, o sea, tan, ¿cómo podría explicarlo? Que fuera tan, o sea, que hiciera las cosas como se deben. Y es que, o sea, me daba mucha molestia en ese entonces y ahora lo veo, o sea, ahora digo, yo también he dado ese salto, he cambiado mi comportamiento y sé que le molesta a la gente, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de llegar y formarte en una fila y esperar. Y si conoces a alguien y te dice, ay, vente, te hago un lugar, él decía que no, ¿no? Y a mí me molestaba porque dije, bueno, pero si te está diciendo que te metas en la fila, ¿por qué no lo haces? Y decía, no, yo me voy a esperar aquí porque a esta hora llegué y a esta hora me toca que me atiendan, ¿no? O cosas como el cambio, ¿no? El cambio en algún lugar, ¿no? O sea, si le daban dinero de más, él lo regresaba. Así fuera de la empresa más grande, ¿no? De estas empresas de supermercados, así. O sea, si le daban más del dinero que le correspondía como cambio, él lo regresaba. O en alguna tienda o en algún lado. O sea, y yo así como que en mis creencias, en mis sí, en mis creencias yo decía, pero ¿cómo? O sea, te están dando más dinero, ¿cómo no lo aceptas, no? Y más si es de una empresa que gana millones y bueno. Y entonces cositas así me empezaban como a molestar, pero así de sobremanera. O sea, puedo dar más ejemplos, ¿no? O sea, no sé, estacionarte súper bien en el cajón del estacionamiento. O sea, si llegabas y bueno, un pedacito se te pasaba, se te comías o estabas muy pegado. No, o sea, hasta que él no estaba exactamente estacionado en el cajón bien, o sea, hasta ese momento él se bajaba del carro, ¿no? Y cosas así, o sea, cosas muy, muy rectas, ¿no? Así de que dices, casi nadie lo hace, estamos tan acostumbrados a no hacerlo, que son como cosas que se pasan desapercibidas porque te vas acostumbrando a hacerlas, ¿no? Y muchas de esas cosas él empezaba a hacerlas. Pero eso era al principio. Ya después, él me enseñó y yo quise seguir su ejemplo ya después a dejar de comer ciertos alimentos. Y era muy difícil para mí porque él quería dejar de comer cosas insanas. Empezó a dejar de comer carne roja, y de hecho él ya lleva mucho más tiempo que yo sin comer carne roja. A mí se me hizo muy difícil, pero bueno, él empezaba a dejar de comer cositas, ¿no? Y por ejemplo, los snacks, ¿no? Los churritos, las papas y todas esas cosas, no las comía. Y entonces cuando alguien le ofrecía, no lo aceptaba.
Y a mí se me hacía tan mala onda, o sea, decía, por lo menos cómete o sea, acepta, o sea, porque le regalaban chocolates, o sea, y todas esas cosas que le regalaban, él no lo aceptaba. O por ejemplo, simplemente en sus convivios, en su trabajo, mucha gente está acostumbrada a que los tacos de carnitas, que los tamales, que que el pastel, y él no comía eso, entonces la gente lo empezaba a tildar como una persona muy grosera que no quería compartir. Y la verdad es que sí quería compartir, pero no quería probar nada de esas cosas porque él sabía que se estaba haciendo daño, o sea, que estaba consumiendo algo que a la larga le iba a hacer daño. Y, y esas cosas yo muchas veces la verdad se lo reproché, o sea, me enojaba mucho y le decía, es que aunque sea una vez, o sea, una probadita o algo. Pero ya después vas entendiendo realmente que ese es el cambio que le sucede a todo el mundo cuando va siendo un poquito más consciente. Porque si no hay uno que empiece, uno que dé el ejemplo, entonces nadie más lo va a seguir. Y no va a llegar a ser mayoría, que es de lo que se trata. Entonces, sí, perdió muchas amistades, perdió mucho contacto social, se alejó mucho, se volvió muy solitario. Y, y bueno, ya después también a mí me pasó, porque empiezas a dejar de ir a fiestas, a lugares muy concurridos, o sea, prefieres estar en paz, tranquilo, meditativo, contigo mismo, conociéndote más, interiorizando más. Y eso mucha gente no lo entiende y lo toma como algo muy mala onda, ¿no? Ay, es muy sangrón, es muy grosero, es muy quisquilloso. Pero realmente sí, o sea, sí se pasa por esta etapa porque vas cambiando y mucha gente es muy difícil, se resiste aceptar esas cosas. Entonces lo único que les queda pues es criticar y es juzgarte y es pues decirte que qué mala onda, que qué antisocial, que qué apático. Pero realmente, o sea, ya cuando estás del otro lado, te empiezas a dar cuenta de que empiezas un nuevo tú, ¿no? Y que muchas cosas que han sido como creencias, paradigmas, son las que no nos dejan salir de ahí. Entonces uno empieza a salir y los demás empiezan como a decir, ay, qué onda, ¿no? Está loco, o no sé. Y yo lo veo ahora con muchas de mis amigas, compañeras y todo, que sí, o sea, me han invitado a fiestas, incluso con mi familia ha habido reuniones, pero no es que no queramos ir, sino que ya como que la atracción, o sea, preferimos estar como que haciendo cosas por uno mismo, estando en paz, alejándote de la negatividad, de la crítica, no sé, cosas así. Y por ejemplo, ha habido mucha crítica también conmigo porque yo voy avanzando un poquito más lento sobre comer, dejar de comer carne, volverme más vegetariana. Porque también te empiezan a criticar, incluso tu familia, tu misma familia te dice, ay, o sea, pues qué mala onda que no te comas esto, ¿no? Y es que es muy difícil porque cuando vas a reuniones familiares, pues muchos de tus familiares siguen consumiendo cosas, ¿no? Refrescos, cerveza, alcohol, carne, o sea, cosas que tú dices, yo ya investigué, yo ya vi que eso no es lo normal. Si yo les dijera que lo normal no es comer nada, que es alimentarte de prana, pues obviamente me van a mandar por allá lejos y me van a decir
que estoy loca o en qué secta estoy y qué cosas veo. Incluso a mí me pasó cuando yo empezaba a indagar más sobre estos temas espirituales, pues obviamente te empiezas a dar cuenta de muchas cosas y sí, o sea, la verdad es que sí, es mucho, mucho abrir la mente. Y yo, por ejemplo, a mis papás les hablaba mucho de los reptilianos y cuando, bueno, ya tiene muchísimo tiempo y, y pues ellos así como que decían, o sea, mi papá se asustaba demasiado porque decía que yo ya me estaba volviendo loca, me decía, deja de leer, ya no hagas eso, o sea, cosas así como que, y realmente, o sea, pues era como que salir cuando el pez sale del agua y dice, ay, acá existe otra cosa, ¿no? Es otra dimensión. O sea, es como que entender mucho más, ¿no? Mucho más y no conformarte con lo que te dan, ¿no? Entonces, a mí me pasó y sí, o sea, mi papá sabe que él me decía que yo estaba loca, que le preocupaba, que dejara de leer. Y pues bueno, obviamente ya conforme va pasando el tiempo, pues ya no piensa lo mismo porque ya se va dando cuenta también él de otras cosas, ¿no? Eso es lo bonito de este camino, porque ya cuando uno empieza a cambiar, los demás alrededor tuyo empiezan a ver tu cambio y empiezan a ver que eres como que más libre, más feliz, estás más tranquilo, en paz, vives más en armonía, vives más coherente. Y entonces como que empieza a haber esa atracción, primero que nada con tu familia, luego con tus amigos o así. Bueno, al menos a mí así me pasó. Yo, pues afortunadamente mi mamá siguió mis pasos sobre el yoga. Ella practica yoga y no hay día que no lo haga. Y no hay día que diga que se siente bien, que tenga energía, que esté más animada. O sea, empieza a probar, ¿no? El que sí me ha costado un poquito más de trabajo es mi padre, y él lo sabe porque hemos discutido bastante. Incluso llegué a decirles que no puedes hablar de algo que no has hecho, ¿no? Porque él me decía que el yoga no servía para nada. E incluso yo creo que hasta la fecha me llega a decir, ¿no? Todavía que el yoga no sirve y no sé qué, ¿no? Y entonces yo una vez sí le dije, pues es que no puedes opinar hasta que tú lo hagas también. Pero bueno, en otras cosas también ya se va dando cuenta de pues todas las creencias que igual nos inculcaron, ¿no? Una de las creencias que muchos les transmiten a sus hijos pues es la religión. Y yo creo que esa fue una de las primeras cosas que yo dejé al empezar en este camino, lo que es la religión. Y afortunadamente mi familia, la mayoría, mis papás, por lo menos, pues ya no son tan devotos a esa religión. Y con todo lo que hemos compartido, pues se dan cuenta de que hay algo más y de que hay una explicación para todo y eso es lo bonito, o sea que se va expandiendo la luz, se va expandiendo el conocimiento. Pero sí, o sea, el inicio sí cuesta trabajo, porque obviamente te tildan de que ya eres muy antipático, de que eres antisocial, de que estás en sectas, de que no sé, pero ya cuando ven que realmente va siendo más equilibrado, más coherente, es cuando entonces ya dicen, no, bueno, pues ¿qué estás haciendo, no? Y eso es lo que me pasó a mí, ¿no? En este caso con mi pareja al principio, de que yo, o sea, como chocaba y recuerdo que me molestaba demasiado
de que no comiera lo mismo que yo, porque también era muy difícil que yo cocinara, porque tenía que cocinarle especialmente a él, porque él no comía carne. Y entonces, pues eso a mí como que sí me llegaba, me molestaba y decía, bueno, ¿por qué no come carne o no come lo que yo cociné? Y sí, hubo varios conflictos ahí conmigo. Ahora entiendo que eran mis conflictos. Y ya después que caminé el camino que él había caminado, pues ya me di cuenta, ya lo entendí, ya lo comprendí. Y yo creo que esa es la parte difícil del despertar espiritual, que como dicen muchos maestros espirituales y muchas personas que han pasado por esto, que al principio vas a dejar muchas cosas y vas a dejar muchas personas porque ya no van a vibrar contigo, y vas a atraer a las personas que sí vibran contigo. Y vaya que yo en el 2012 tuve la fortuna de atraer a la gente que hasta ahora sigue conmigo y con la que me siento cómoda y con la que disfruto realmente la vida, porque las ideas son muy similares, ¿no? O sea, es ir creando más conciencia y expandirla. Y pues sí, te vas encontrando con gente muy positiva, pero que también sabe que todo lo malo no es malo, sino que no existe el bien y el mal, que todo esto que existe es por amor. Llegamos a la conclusión de que solo el amor es real. Y bueno, empiezas a entender muchísimas cosas. 2 preguntas son las esenciales: el quién soy y por qué estoy aquí, ¿no? Entonces, mucha gente, no sé si se ha hecho esa pregunta, pero esas son las 2 primeras preguntas que te contestas. Y ya cuando sabes eso, como que la vida fluye un poquito más, ¿no? Pero de hecho también sabes que el ser espiritual también no significa que siempre vas a estar en el nirvana o que siempre vas a estar en el paraíso o en la vibración más alta o en la tranquilidad, en la paz, ¿no? O sea, también se sabe que hay altas y bajas que simplemente son ciclos. Y bueno, te vas conociendo más y más y vas cambiando también tus actitudes y vas dejando otras. Y que también obviamente, por eso digo esto, porque sí, o sea, especialmente la gente más cercana a ti empieza, si no está en la misma vibración, pues empezamos como a chocar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la idea de que ya no quiero comer nada, ni siquiera pollo, ni siquiera pescado, que es lo único que consumo. Pero es muy difícil contagiar a las personas y pues porque van con su proceso. Entonces, no solamente en eso aparte, sino en las creencias, ¿no? En las creencias, sobre todo en la religión, sobre la pareja, sobre, bueno, muchos temas que tenemos ahí, creencias tan arraigadas que son muy difíciles de comprender, ¿no? Pero sí, esa era como la parte que quería explicar en este video sobre lo que pasa en un despertar espiritual, en el inicio del camino espiritual.